Llegamos al páramo, ya esto es considerado páramo, temperaturas mucho más extremas, literalmente en las nubes. Ya estamos muy cerca de conocer la cuna de la humanidad. ¡Llegamos! Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ustedes ya saben que yo soy un amante de la naturaleza y de la historia. Y en el sitio que nos encontramos hoy tenemos ambas, y de hecho este sitio es sagrado. Y es que para la comunidad muisca, para los nativos de esta región, en este sitio fue donde se originó la vida. Bueno muchachos, miren lo que nos espera. Todo esto de caminata, no parece, pero está muy alto. Pero miren este paisaje tan hermoso. Estamos yendo literalmente a conocer la cuna de la humanidad para la cultura muisca. Pero no va a ser fácil, y es que nos espera una caminata de entre 6 y 7 horas. La gran mayoría en subida, como podemos estar viendo. Y más que todo la altura, pues probablemente nos va a golpear un poco, más que nosotros estamos hablando, pero todo sea para conocer la cuna de la humanidad. Toca tener cuidado porque el camino no es que esté en las mejores condiciones. Actualmente estamos ubicados en el Parque Nacional Iguaque y vamos en camino a conocer las lagunas de Iguaque, la laguna sagrada. Miren este sitio tan hermoso, qué belleza, y toda esta agua proviene de los páramos, que para allá es que vamos. Alrededor de todo el camino podemos encontrar muchísimo musgo de este. Y recordemos que esto es muy importante porque puede albergar 40 veces su peso en agua. Y mientras subimos aquí la montaña, les voy a comentar un poquito de quiénes fueron los muiscas. Y es que los muiscas fue el pueblo nativo que habitó toda esta región. Un pueblo muy avanzado que, aunque no eran guerreros, eran muy buenos agricultores y tenían una sociedad muy organizada. Cultivaban papa, frijol, maíz, quinoa, entre muchos otros, y también practicaban el trueque. Algo muy curioso es que la gran mayoría de trueques los hacían con sal, porque para ellos la sal era muy importante. Las piedras preciosas y el oro abundaban en esta región, pero para ellos esto no tenía realmente un valor monetario, era algo más espiritual. Y es que los muiscas vestían con muchísimo oro, llevaban oro en narigueras, pecheras, hombreras, pulseras, collares y en diferentes trabajos de orfebrería. Sin embargo, para ellos no era algo realmente monetario, era algo más espiritual. Y es que los muiscas veían el oro como la sangre de Sue, el dios del sol. Algo muy diferente a los españoles, porque cuando los españoles llegaron y vieron todos estos indígenas portando oro, para ellos era algo muy raro, porque ellos decían: hey, todos estos salvajes están portando el oro como si fuera nada, sabiendo que para nosotros es la principal razón por la que vinimos al Nuevo Mundo, para conseguir oro, riqueza, fama. Qué curioso que el mismo metal signifique cosas completamente diferentes para dos culturas, ¿no? Es algo muy curioso. Y por tan solo este metal, independientemente de lo que signifique, tantas miles de personas perdieron la vida. Qué triste, ¿no? Actualmente nos encontramos en un bosque andino. Como pueden estar viendo, los árboles realmente no son un detalle muy grueso, y eso es porque este bosque es un bosque secundario. Antes de que este parque fuera propiedad de Parques Nacionales de Colombia, muchos campesinos venían aquí y deforestaban, literalmente cortaban esos palos y los utilizaban como madera. Por ende, después de que Parques Nacionales lo adquirió, pues lo restauró. Por eso es que actualmente realmente los troncos son delgados, porque es un bosque secundario que realmente es muy joven. Hoy vamos a estar subiendo 9 estaciones, ya estamos en la estación número 2, Musgos. Y estas estaciones básicamente nos dicen cómo el ecosistema va a ir cambiando y la vegetación. Esto de aquí se llama líquenes, esto naranja acá son líquenes, y está entre una categoría entre musgo y alga, pero pues son parte del ecosistema. Es parte de la experiencia, pero se ve muy bonito, ¿no? Como el contraste de colores naranja, verde, diferentes tonos, grises. Y efectivamente la vegetación va cambiando. Qué curioso, ¿no? Como en unos cuantos pasos, poquito a poco el ecosistema va renovándose. Miren lo que nos encontramos aquí. Esto se llama salvio, y si lo frotamos, el olor que nos genera es muy rico. De hecho, se usan muchísimos productos de aseo. Huele delicioso, huele como a jabón de ropa. Miren esta vista tan bella.
Aquí a media subida nos encontramos este hotel. Este hotel y restaurante lleva cerrado desde 2018, pero actualmente se encuentra en mantenimiento por parte de Parques Nacionales. Algo muy curioso es la manera en la que tienen que traer todos los productos a este sitio. Tiene que ser caminando, entonces imagínense traer todos los suministros para un restaurante, para un hotel, a pie, por esa subida a 2800 metros, pues realmente es complicado. Además que lamentablemente en Colombia no nos damos cuenta realmente del hermoso país que tenemos, y es que hablando con nuestro guía nos dimos cuenta que no realmente mucha gente vive en estos sitios. Y es que miren, se los pongo así: yo viví aquí más de 18 años y yo ni siquiera conocía la existencia de este sitio. ¿Por qué? Tal vez por ignorancia, tal vez porque nunca busqué, pero realmente es muy cultural el no saber qué tenemos en nuestro país, y es muy triste porque muchísimos extranjeros vienen a conocer y nosotros, que tal vez estamos mucho más cerca, lo tenemos literalmente a la vuelta de la esquina, hablamos el mismo idioma, son nuestras tierras y nuestra cultura, no lo conocemos. Es algo triste y es algo que a uno lo pone a pensar bastante. Miren estas escaleritas. Y más musgo. Llegamos a la estación número 3 y acabamos de ver una pava andina. Esta que está aquí la acabamos de ver, pero algo curioso que nos estaba comentando el guía es que el hombre a lo largo de los años ha cazado sus depredadores naturales, los zorros, los tigrillos, que son los que habitan en esta región, las águilas, y por ende esta pava andina ahora tiene sobrepoblación en algunos sitios. ¿Qué hace esto, Marco? Bueno, que como es un animal grande, simplemente como necesita más alimento, desplaza a los demás. Realmente no es culpa del animal, sino que es culpa del hombre que interfiere en el ecosistema, pero es algo muy triste, como el hombre siempre ayuda a destruir mucho. Y aunque actualmente trabajamos en restaurarlos y en conservarlos, todavía no es suficiente para reparar todo el daño que se ha hecho a lo largo de los cientos de años. Si ven ese árbol de allá con las flores moradas y rosaditas, bueno, es el mismo árbol, y de hecho ese es un tipo de 7 cueros. Pero lo curioso es que es la misma planta, pero tiene 2 colores. Y ustedes dirán: Marco, ¿pero por qué? Bueno, la razón está bien curiosa. Cuando están rojas las flores significa que están listas para polinizar, son más jóvenes, y después de un tiempo se vuelven moradas porque es cuando ya cumplen su ciclo. Por ende, si miramos aquí el piso, vamos a encontrar muchos pétalos morados, pero nunca rojos, porque los morados ya cumplieron su ciclo, las viejas. En cambio las rojas son las más jóvenes y las más dulcecitas, por decirlo así. Miren cómo estoy sudadito. Este recorrido es obligatorio hacerlo con un guía, porque antes, hace muchos años, se podía hacer sin guía, pero la gente no respetaba las especies, se perdía demasiado, porque de hecho la caminata no es fácil. De hecho, mucha gente, según nuestro guía, se lograba perder, o incluso había otros con los que tocaba subir a rescatarlos en la montaña, porque no conocían la fuerza de la montaña, no la respetaban. Y es que recuerden, la montaña no es un juego, hay muchos factores: el terreno, la altura, las condiciones climáticas, muchas cosas afectan. Y realmente cuando usted está en estas montañas, si usted no respeta la montaña y la subestima, puede incluso hasta perder su vida. Entonces por eso es que ahora usted tiene que hacerlo con un guía, y es bueno porque le va explicando las cosas, le enseña muchísimo. La verdad, muy buena experiencia, muy buena. Todavía nos falta un montón para llegar a la laguna, pero ahí vamos. Todos los pétalos son morados. Encontramos una bajada, lo que significa que ahorita la subida va a estar brava. Ya sabemos que para los muiscas todas las lagunas son sagradas, y es que si usted ha visto el video de Guatavita, por aquí se lo va a estar dejando para que vaya y lo mire. Pero ¿por qué esta laguna llega a ser tan importante? Ya sabemos que es la cuna de la humanidad, pero ¿cuál es la leyenda? ¿Cuál es la historia? Y es que la leyenda dice que un día Bachue salió de la laguna. Bachue era una de sus diosas y es una mujer desnuda, la cual salió con un bebé. Con el tiempo el bebé creció, se convirtió en su esposo, se reprodujeron y tuvieron a los muiscas. Básicamente así nació la humanidad. Bachue les enseñó a cultivar, a cazar, a pescar, y después de cierto tiempo, cuando los muiscas ya eran autosustentables, ella cogió a su marido, se fueron a la laguna de Iguaque, se metieron y se convirtieron en serpientes. Por eso es que esta laguna llega a ser tan importante, y por eso es que estamos haciendo todo esto para ir a conocerla, porque un sitio con tanta energía realmente vale la pena conocerlo. Así toca hacer sacrificios, así toca subir un poquito, pero vale la pena. Quiero que cierren sus ojos y escuchen por favor el río, la naturaleza, los pájaros. ¿Qué tal? Toda esa paz que se escucha en este sitio, la calma, es muy bonito, es muy bello. Vamos a darle otra vez.
Imagínense hace miles y cientos de años cuando los muiscas venían a este sitio, no por este camino, porque este camino realmente lo llegaron a utilizar, pero no tanto. Ellos utilizaban otro que está cerrado al público. Pero imagínense viniendo acá llenos de ofrendas para su laguna tan sagrada. Miren estas flores que nos encontramos acá. Esta es la orquídea endémica de esta región, solo se encuentra por acá. Es muy pequeña, es miniatura, compárenla con mi mano. Muy chiquita, muy bella. Y el nombre de esta orquídea es Lepanthes bachoe, en honor a Bachoe, la diosa que básicamente pobló la tierra, la leyenda que les acabo de contar. ¿Qué tal? Miren esas subidas, Dios mío. ¿Quieren que les cuente algo? Aunque todo esto que acabamos de pasar pareciera como la parte difícil, realmente no. Y es que estamos en la estación número 5, pero según el guía, las 6, 7, 8 y 9 son bastante complicadas. Y es que dice que llegar más de media hora subiendo escalones, obviamente la altitud va a ser más pesada. Y todavía nos falta más de la mitad del recorrido. Está complicado, pero realmente muy bonito. Ese sitio realmente es demasiado bello. La fauna, la flora, sobre todo la calma. No sé si alcanzan a escuchar el río. Eso es único. Pueden ver esta planta que está aquí, estas hojas. Tiene como un filito, y es que hay un tipo de esta planta, la cual las parteras muiscas la utilizaban para cortar el cordón umbilical. Imagínense lo filosa que llega a ser esa hoja. Esta no es exactamente, porque es la que crece en los páramos. No creemos que la vayamos a ver hoy, pero qué interesante, ¿no? Aquí cambió el ecosistema, este ya es un semipáramo. Como pueden ver, ya toda la naturaleza cambia, todo el ecosistema es diferente. Es mucho más frío, esa es la estación número 7 y nos quedan media hora de pura escalera. Vamos a darle. Miren este paisaje tan hermoso, único. El frío ya está pegando, la altura también, pero miren esto, la punta de la montaña. Qué lindo. Ya llevamos un buen rato subiendo y seguimos dándole. Y el clima está frío y parece que va a llover. Uf, ya casi. Nos queda alrededor de una horita. Pero miren este paisaje. Miren esto tan hermoso a nuestro alrededor. Y las montañas por allá. Vamos a seguir dándole. Pocas veces pensamos en lo fuertes que eran estas comunidades indígenas, ¿no? Imagínense los indígenas subiendo con ofrendas, todo esto. Y ahorita, a pesar de que es difícil, pues hay camino, ¿no? Hay algunas escaleras. Pero en esa época no había nada, nada. Qué complicado. Miren dónde vamos. Miren todo eso. Al final son escaleras y falta. Todavía falta. Actualmente, aunque no parezca, está haciendo muchísimo viento. Yo diría que estamos alrededor de unos 6 grados y probablemente allá arriba, en el páramo, pues va a ser peor. Sin embargo, quiero que aprecien por favor esta linda vista. No nos falta realmente mucho, pero ya se siente. El cansancio ya se siente. Miren muchachos, por allá ya está el páramo. Allá donde se ve frío y que las nubes pegan. Bueno, eso es el páramo. Para los que no sepan qué es un páramo es un ecosistema de alta montaña entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, o sea, es muy alto. Y son un ecosistema único en el mundo. De hecho, tan solo 6 países en todo el planeta contamos con páramos. Colombia cuenta con más del 50% de ellos. Realmente los páramos funcionan como una fábrica de agua, por decirlo así, debido a todas las plantas que viven en él. Una de ellas es el frailejón y sus diferentes tipos. Pero Marco, ¿cuál es la importancia de los frailejones? Y es que los frailejones básicamente sirven como esponjitas, literalmente pequeñas esponjas. Ellos absorben el agua de la neblina y de las nubes. Como pueden estar viendo, ahorita estamos rodeados de nubes. Y toda esa agua
la condensan y la llevan a la tierra. Entonces básicamente ellos toman el agua de las nubes, de la neblina, la ponen en la tierra y eso es lo que genera nuestros ríos, nuestros cuerpos de agua realmente. Y es que la gran parte del agua que se consume en Colombia proviene de aquí, de los páramos. La temperatura promedio en los páramos es de 0 a 10 grados. Y miren eso tan bonito que nos acabamos de encontrar. Todo el suelo está hecho de musgo. ¡Qué lindo! Con este hermoso paisaje vamos a hablar de qué pasó con los muiscas. ¿Realmente se extinguieron? ¿Siguen existiendo? ¿Qué pasó con ellos? Y es que actualmente como tal la comunidad muisca está extinta. Como tal hay neomuiscas que son nativos que conservan las tradiciones, sin embargo también ya están muy modernizados. Y es que recuerden, el pueblo muisca no era un pueblo guerrero, era un pueblo muy civilizado, pero no eran guerreros. Entonces al llegar los europeos fue muy rápido el mestizaje. Realmente poco a poco se fueron perdiendo las costumbres e incluso la lengua. Alrededor del siglo XVIII fue cuando la lengua se empezó a perder por completo. Y es que realmente es algo triste cómo se nos van perdiendo las tradiciones, pero también es bastante interesante cómo poco a poco las cosas se van mezclando. Y es que, por ejemplo, muchas de las palabras que utilizamos hoy en día en nuestro español vienen de la lengua muisca. Por ejemplo, cuando usted dice hueva, en Colombia, por ejemplo, significa alguien bobo. Sin embargo, hueva significa aprendiz en la lengua muisca. Todo esto es producto del mestizaje. Interesante cómo se pierden unas culturas, pero al mismo tiempo nacen otras. Ya casi subimos al páramo. No nos falta un poquitico, pero va a valer completamente la pena. Estoy muy emocionado y les quiero mostrar los frailejones ahora sí, desde cerca. Miren qué belleza de frailejón. Aquí en este parque podremos encontrar 10 tipos de frailejón, pero en total hay más de 90. Las hojas son de peluche son las hojas. Único en el mundo. Para que se hagan una idea de lo alto que estamos, ya hay varias montañas que se nos quedaron pequeñas, que ya les pasamos la altura. Miren cómo van las nubes a través de la montaña. Es oficial, llegamos al páramo. Ya esto es considerado páramo. Temperaturas mucho más extremas, más cerca de las nubes, literalmente en las nubes. Vamos a seguir dándole. Miren un poco del camino. Vamos a buen paso realmente. Muy suavecita, miren eso. Como una pared. Ya empezamos a cruzar alrededor de la montaña. Ya literalmente llegamos, miren. Aquí hay unas especies nativas. Y aquí la vista cambia completamente. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal esto? Estamos rodeados por frailejones. Una planta, de hecho, una de las más únicas e importantes en todo el mundo. Por esta clase de paisajes hermosos y por todo lo que nos brinda, es que tenemos que aprender a cuidar nuestros ecosistemas, nuestra tierrita, conocerla también. ¿Cuántas personas son de aquí y ni siquiera conocen esto tan hermoso? Allá se encuentra la razón por la que hemos sufrido tantas horitas en pura subida. ¿Ven todas las hojas? Esos son frailejones y más frailejones. De hecho, como dato curioso, cuando los españoles llegaron aquí a los páramos, utilizaban la hoja de este frailejón, que es como un peluche, como cobijas. Qué lindo ver tantos frailejones. Y es que la importancia de estas plantas es gigante. Ya estamos muy cerca de conocer la cuna de la humanidad para los muiscas, la Laguna Sagrada. Y qué mejor que rodeado de este montón de frailejones hermosos y con esta vista inigualable, inigualable. Este es otro tipo de frailejón, se llama Espeletia guacharaca y se llama así en honor al instrumento porque las hojas cuando pega el viento suena como una guacharaca. Curioso, todos esos son Espeletia guacharaca. Aquí en Colombia, si usted daña un frailejón, a usted lo van a multar y se va a meter en problemas con la ley porque los frailejones son muy bien cuidados y es que tienen que ser así porque si no fuera así, realmente los acabarían y esto destruiría todo nuestro ecosistema. Además, los frailejones cuando se cortan demoran muchísimo en crecer, son de un crecimiento bastante lento. ¿Qué tal este sitio tan mágico? Y por todo lado, miren,
toda esa manga de frailejones. Ahí, al ladito mío, al ladito. Desde aquí ya la podemos ver. Ya casito vamos a ver la cuna de la humanidad. Y hemos llegado como una especie de valle. ¿Sí ven? Entre las montañas, aquí hay una especie de valle que es donde se encuentra ubicada la laguna. ¿Cómo ven este sitio tan hermoso? Aquí ya podemos ver un poco de la laguna, pero realmente la principal está allá. Aquí podemos ver cómo va corriendo el agua. ¿Qué es esta hermosura? Otro sueño cumplido. ¡Llegamos! Miren, muchachos, la laguna de Iguaque, la cuna de la humanidad para los muiscas. Qué lindo lugar en medio de esas montañas. Miren todo eso. Creo que la cámara no refleja lo hermoso que es este sitio, lo frío que es, porque si escuchan el viento va fuertísimo. Pero miren esta laguna tan bella. Y creo que lo que más bonito me parece realmente es todo lo que está alrededor, como está rodeada por montañas, por rocas de cientos de metros. El agua de la laguna es muy clara, muy transparente, y alrededor de ella rodeada de frailejones, una especie nativa y muy importante para Colombia, si no es que la más importante de todas. Y es que fácilmente estas plantas tienen más de 150 a 200 años sin ningún problema. Me siento muy feliz, muy agradecido con la vida de poder haber hecho esta caminata. Realmente es algo muy bonito, la energía que se siente en este sitio es brutal, es mágica. Realmente la calma, a pesar de que es muy frío, el viento es fuerte y muchas veces llueve, realmente uno siente calma, es muy bonito. Y no puedo parar de pensar en todos los nativos durante cientos de años llegando hasta acá, porque el solo llegar acá es un reto, llenos de ofrendas, piedras preciosas, oro, y dejándolo aquí como ofrenda en la laguna. Pensándolo bien, esa laguna muy seguramente debe estar llena de ofrendas, de piedras preciosas, de oro, de muchísimas cosas en barro, porque para los muiscas esta era la cuna de la humanidad. Es como si estuviéramos hablando del Edén para los cristianos. ¿Sí entienden la magnitud de este sitio? Miren, aquí tuve el placer de conocer a doña Olga, una de nuestras guías, y ella les va a contar un poquito de este hermoso lugar. Bueno, un saludo especial a todos los que están viendo este video. Bienvenidos al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, un espacio espectacular de admirar el páramo, de cuidar los recursos naturales. Para quien quiera venir es bienvenido, solo que tratemos de cuidar nuestros recursos, de generar el mínimo impacto cuando vengamos. Es de que si traemos basura la devolvamos, de que incluso los residuos orgánicos que no son de acá no los llevemos, ¿sí? Estos espacios son demasiado delicados. Estamos en un ecosistema muy frágil que alimenta de agua a muchísima gente, pero que si no lo cuidamos va a desaparecer pronto. Este espacio es reconocido porque al fondo está la Laguna Sagrada de Iguaque. De esta laguna se dice que emergió Bachué con su hijo Liwe. Pues algunos dicen que es su hijo, otros que simplemente era un niño. Digamos que este tema de la historia desde la tradición muisca y desde la tradición oral se ha tergiversado mucho, porque nuestros antecesores, nuestros pasados muiscas, no tenían un medio de escritura fijo. Ellos básicamente lo que hacían era comunicarse y transmitir todo a través de la tradición oral. Y en esos pasos de información y en la interpretación que dieron los españoles a esa historia, pues se ha perdido mucho y se han inventado cosas. Entonces, se dice que ella emergió con un niño de estas aguas. Ellos habitaron las zonas que están acá cerca, el Valle de Saquencipa, que es lo que comprende los municipios de Sáchica, Villa Leyva, Arcauco y Gachantivá. En ese espacio comenzaron a repoblar. Cuando sintieron que ya era hora, volvieron siendo dos adultos, y esta laguna, vista desde el cerro de allá, que es el guardián de nuestra laguna, parece un corazón. Se dice que cada una de estas dos personas se hizo en uno de los bordes del corazón y emergió, bueno, volvió a la laguna siendo nuevamente una serpiente. ¡Wow! ¡Qué historia tan bonita! Háblanos un poquito de todos los frailejones. ¿Por qué son tan importantes?
Los frailejones son unas plantas muy importantes, al igual que la mayoría de plantas de frailejones. Lo que ellos hacen es que el suelo se comporta acá como una esponja y comienza a captar agua, pero lo que hacen las raíces de las plantas aquí es ayudar a que esa esponja sea mucho más gruesa y permita captar mucha más agua. Cuando quitamos los frailejones, el suelo se compacta más fácil y es como si esa esponja, ¡pum!, la despicháramos, se le sale el agua y no hay manera de que vuelva a captar esa agua. Y otra cosa que pasa acá, y es que lo vemos en la parte alta, está corriendo la neblina. Cuando esa neblina golpea las hojas de las plantas, en este caso los frailejones son los que tienen las hojas más grandes, cuando golpea esas hojas, esa agua se condensa y baja al suelo en forma de gotas de agua. Entonces, eso es lo que nos ayuda a tener estos cuerpos de agua, ya sean lagunas, estos pequeños manantiales que tenemos acá al lado, que son bien importantes y son los que permiten conservar la humedad del páramo. Ay, doña Olda, muchísimas gracias. Un gusto y bienvenidos todos al Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Aquí siempre llueve, usualmente llueve mucho, pero nos llovió y con ese frío está fuerte, fuerte. Bueno, y con eso vamos a llegar a la conclusión de este video. Espero que les haya gustado mucho el video. Es el video final sobre nuestra serie, nuestra pequeña serie aquí en Colombia. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que a mi opinión personal, la Laguna de Iguaque era un sitio que me llenaba de ilusión conocer. Realmente me siento muy feliz, muy agradecido con la vida de que lo logré. La caminata realmente no fue fácil, pero me siento muy agradecido de poder conocer este ecosistema tan bonito. Y aunque a pesar de que a mucha gente tal vez no le guste por el frío, la neblina, porque realmente es bastante frío, es único y realmente todos esos frailejones y todo este ecosistema es el que suministra agua para la gran mayoría del país. Es algo increíble, un ecosistema casi único, solo 6 países cuentan con él. Y además de eso, la gran importancia que tiene para los muiscas, y es que este sitio es la cuna de la humanidad. Yo lo he repetido muchísimas veces alrededor de todo el video, pero es que entender la magnitud de la importancia de este sitio es algo muy, muy interesante. Recordemos que los españoles cuántas veces saquearon, destruyeron, y a pesar de todo, esta laguna sigue casi intacta. Obviamente tiene sus épocas de sequía e invierno, pero es normal. Pero que este sitio permanezca casi tan intacto realmente es muy bonito, y también algo que habla muy positivo sobre la conservación de parques aquí con el grupo de parques nacionales aquí en Colombia, que realmente lo han cuidado, lo han restaurado, y hoy en día es el que nos permite venir a este sitio. Si usted tiene la oportunidad de conocer sobre los muiscas o venir a este sitio, hágalo, no se va a arrepentir, porque realmente es un sitio tan bonito y con una energía tan fuerte que es difícil de explicar. Espero que les haya gustado mucho el video, me siento muy feliz de poder estar aquí. Recuerde que tengo Facebook, Instagram, TikTok, y menos del 2% de la gente que nos ve en YouTube realmente nos sigue. Entonces usted puede ayudarnos con un like, una suscripción, o con siquiera ver el video completo. Ya con eso nos ayudaría muchísimo a que YouTube nos siga recomendando y podamos llegar de esta manera a muchísima más gente. Cuidemos nuestro ecosistema, que realmente es lo único que tenemos, y aprendamos un poquito de los muiscas, que nosotros le pertenecemos realmente a la naturaleza. Ella no nos pertenece a nosotros. Los quiero mucho, nos vemos la otra semana y chao, chao.